Eh, vamos a tener aquí ampliado. Yo creo que ustedes tienen este archivo. Creo que se llama Ejercicio de Indicadores de Sostenibilidad y me gustaría que, por favor, lo tuvieran en cuenta. Esta es una serie que un alumno construyó desde el 2000 hasta el 2017 a 2018. Está muy buena, pero yo solo extraje una cierta parte de las series en donde tenemos los ingresos totales, tenemos los gastos totales, tenemos el saldo de la balanza global. Vamos a ver. También tenemos los otros indicadores que tenemos que aprender a estimar. Entonces, me gustaría, por favor, que fuéramos, si apagan los micrófonos, salvo que deseen participar, entonces ustedes me pueden pedir la palabra. Ok, entonces nosotros tenemos todo esto, tenemos la serie desde el 2005 al 2010 sobre ingresos y gastos. Esto creo que está a nivel de administración central, pero también lo podemos hacer a nivel de sector público no financiero. Ustedes ya saben la diferencia cuando nosotros estamos hablando de diferentes niveles de gobierno. Espero que lo tengamos claro. Una de las cosas que tenemos que recordar es que el saldo de la balanza global, dependiendo del signo, nos indica si es superávit o está en déficit y que el opuesto es el opuesto del valor que nos sale a nosotros en el saldo de la balanza global, son las necesidades de financiamiento. Usualmente las necesidades de financiamiento nosotros la vamos a indicar en, eh, en valores opuestos. Si es un déficit, entonces nosotros lo vamos a escribir como positivo, pero ese positivo significa aumento de déficit, ¿verdad? Aumento de financiamiento, aumento de deuda, y la deuda está conformada por la deuda externa e interna. Si nosotros nos vamos más abajo, vamos a ver ya el PIB, vamos a ver el tipo de cambio nominal promedio que hay en la economía para esos años. Vamos a ver el tema de las reservas en dólares y las reservas en lempiras. Las reservas en lempira no es más que la multiplicación del precio promedio del dólar en ese año por las reservas internacionales. Recuerden que la mayoría de los indicadores y de los valores de comercio exterior usualmente lo hacen, lo publican en dólares, ¿verdad? Esa es una de las reglas que tiene Banco Central y esto lo hace para comparabilidad internacional. También tenemos el nivel de exportaciones en millones de lempiras. Esto sí, nosotros lo sacamos de los reportes de balanza de pagos, incluso del PIB, ahí está. De ahí tenemos el saldo de la deuda externa. Recuerden ustedes que el saldo de la deuda total está conformado por el saldo de la deuda interna y externa. El saldo de la deuda es precisamente lo que nosotros estamos hasta la cantidad, hasta el tiempo, perdón, hasta este momento. Y ahí tenemos nosotros el tipo de deuda que puede ser multilateral, bilateral, privadas y tenedores de bonos y obligaciones, que en este caso para esos años exclusivos del 2005 al 2010 no teníamos nosotros precisamente no habíamos contraído deudas con esos agentes. Me gustaría que por favor entraran a tiempo, porque esto de estarles dando paso a ustedes me quita tiempo. Entonces, los que se vayan a conectar, si les ponen en un mensaje, por favor, conéctense, compañeros, si se van a conectar. Si no, no se conecten. Ok. De ahí,
Recuerden ustedes que el saldo de deuda externa nosotros lo podemos ver en millones de lempiras y en millones de dólares. En este caso, la deuda está en términos de dólares, entonces los pasamos a lempiras. Y en el tema de la deuda interna, que es el saldo, nosotros tenemos deuda interna con Banco Central, con el sistema financiero privado, con organizaciones descentralizadas, desconcentradas, gobiernos locales y sistema privado no financiero. Y la sumatoria de eso es igual a la deuda interna total y la sumatoria de la deuda del saldo de la deuda externa más el saldo de la deuda interna es precisamente todo el saldo de la deuda total, que este valor después nos va a servir precisamente para intentar estimar algunos indicadores. Tenemos otros datos que los podemos ver acá, como los ingresos, los gastos, que ya los tenemos de arriba, solo los estamos colocando aquí más ordenados, los intereses de la deuda, tenemos el PIB, tenemos las reservas internacionales en millones de lempiras, tenemos el servicio de la deuda, tanto interno como externo, siempre va a ser lo mismo. Sumamos el pago de intereses, sumamos el pago de intereses, también las comisiones y las amortizaciones, ¿verdad? En este caso, entonces, eso sería el servicio de la deuda y como yo les dije, hay tanto interno como externo. Bueno, voy a esperar que se peguen todos para que pueda dar la clase tranquilamente. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos, entonces ustedes ven que yo he dejado en blanco estos que los vamos a estimar. Por ejemplo, el saldo de la deuda interna, si quieren, lo vamos a calcular para este año, creo que es el 2005, 6, 2007, que sería, este es deuda externa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el pago de intereses. Pago de intereses, que es un gasto, las comisiones de la deuda, solo voy a verificar si ese es, más el pago de intereses de la deuda externa, para no, más lo que es las amortizaciones, y las amortizaciones las tengo en financiamiento, las amortizaciones de la deuda externa que hemos hecho, que ese es todo eso es el servicio de la deuda, es igual a 1872.6. Vamos a estimar el servicio de la deuda interna, que es las comisiones de la deuda interna, más el pago de intereses de la deuda interna, más las amortizaciones. Vamos a verificar, sí, de la deuda interna, y ahí tenemos nosotros. Entonces, después tenemos otros datos que vamos a necesitar, que los podemos estimar, que es el ahorro en cuenta corriente, recordando que el ahorro en cuenta corriente nos permite ver si somos capaces con fuentes propias generadas internamente en el país, poder cubrir los costos o los gastos corrientes o los gastos operativos. En este caso, entonces, siempre vamos a decir que son los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Y esto nos va a decir si somos capaces de cubrir sí o no. Bueno, después les digo porque realmente hay que pegarse a las 4 en punto, por favor, muchachos. Si no, no le voy a dar ya más. Después de 5 minutos no le doy acceso a nadie. Entonces, una vez que ya tenemos el ahorro en cuenta corriente, lo que nos está diciendo esto, que está en déficit, es que nosotros no estamos generando
el suficiente ingreso para cubrir nuestros gastos, ¿sí? Y no son gastos de capital, sino que son gastos corrientes. Y eso entonces ya nos empieza a preocupar. El saldo de la balanza global, que recordando, son ingresos menos egresos, y aquí tengo los ingresos, ingresos menos gastos, y tenemos un déficit de 6.748. Esos 6.748 después van a representar una necesidad de financiamiento tanto de forma interna como de forma externa. El saldo primario, ¿sí? O el déficit primario, como así lo denominamos nosotros. El déficit primario, en este caso, va a ser, ojo con esto, por favor, apunten la fórmula, va a ser la resta de los ingresos totales menos, voy a abrir paréntesis, los gastos totales, pero a los gastos totales yo le voy a excluir el pago de intereses de la deuda total. En este caso, ¿por qué es tan importante este dato? Este dato nos da una idea de las cosas que nosotros sí podemos manejar a través de la reconfiguración del presupuesto nacional. Les explico un poquito. El pago de intereses no es algo que nosotros podamos negociar. O sea, si ya convenimos con organismos internacionales o una deuda bilateral, entonces eso es un costo fijo, es un gasto fijo que nosotros no lo podemos quitar de encima. Pero ¿qué sí es lo que sí podemos reconfigurar? Tanto los ingresos totales, que los podemos modificar y que incluso podemos buscar fuentes para generar precisamente más ingresos. O la otra cosa es reconfigurar los gastos, la estructura de gastos que nosotros tenemos, solo que quitando toda la parte de pago de intereses. Entonces, esto nos está diciendo precisamente que en el saldo primario o el déficit primario es deficitario, y para nosotros esto es un problema. Es un problema porque ya nos está diciendo efectivamente que si nosotros seguimos endeudándonos, entonces la deuda va a generar más gastos, más carga en el gasto, en el pago de los intereses. Ahora vamos con los indicadores de sostenibilidad. Recuerden ustedes que en el material, lo que ayer miramos o lo que ayer yo les puse, los indicadores de sostenibilidad, nosotros tenemos dos indicadores de sostenibilidad. Uno son los indicadores de liquidez y los otros son los indicadores de solvencia. Los indicadores de liquidez me miden el corto plazo y la efectividad de corto plazo que yo pueda tener, la disponibilidad o cómo me encuentro de forma financiera como país. Pero los indicadores de solvencia me miden la capacidad que yo tengo proyectando todos mis compromisos a largo plazo. En este caso, entonces, dentro de los indicadores de liquidez de deuda, podemos tener el primero, es el ratio entre el interés de la deuda y los ingresos tributarios. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es cuál es el costo, pero este gasto se dice que no es un gasto productivo, ¿verdad? No es un gasto productivo, y por lo tanto queremos ver cuánto es lo que nosotros estamos sacrificando en términos de nuestros ingresos tributarios, del esfuerzo tributario que nosotros hacemos. De ahí el servicio de la deuda, que es lo que nosotros realmente estamos pagando, sumado el pago de intereses, sumado a las comisiones, sumado el pago de la amortización misma, nos dice cuánto es lo que nosotros estamos destinando de nuestros ingresos total para cubrir el servicio de la deuda, y el servicio de la deuda externa en términos de las exportaciones nos dice si nosotros somos capaces precisamente de pagar la deuda externa generando precisamente divisas en el país a través de las exportaciones.
En este caso, entonces, vamos a empezar con el primero. El primer ratio son el pago de intereses de la deuda total entre los ingresos totales. Entonces, aquí tengo yo ingresos, pago de intereses de la deuda aquí, entre ingresos tributarios son ingresos tributarios. Entonces me voy a ir arriba. Los ingresos tributarios los tengo acá. Muy bien. Todo esto por 100 porque es un porcentaje, ¿verdad? Yo simplemente le voy a aplicar aquí el porcentaje para que se vea un poquito más bonito. Y lo que estamos diciendo es que para el 2007 nosotros destinábamos de los ingresos tributarios un 3.3% para pagar intereses. Hay que recordar un poco los parámetros que ayer habíamos hablado y por favor saquen una tabla de los parámetros de forma internacional para saber si existe la probabilidad de que el país entre o no en riesgo de un default. Por eso es que nosotros estamos analizando esto. De ahí, servicio de la deuda, me imagino total entre ingresos totales. Servicio de la deuda, yo no hice la total, entonces solo voy a sumar la interna más la externa más la interna, entre los ingresos totales y los ingresos totales aquí sí los tengo. ¿Ok? Y esto lo vamos a poner en porcentajes a una cifra decimal. ¿Ok? Un 12.2%. Eso nos está diciendo que para honrar nuestros compromisos, pagando los intereses, más la amortización, más las comisiones sobre los préstamos, nosotros de los ingresos totales estamos destinando un 12.2%. Ojo, muchachos, porque ya cuando yo digo que el presupuesto de la República no es un presupuesto rígido, me estoy refiriendo a estas obligaciones que nosotros estamos contrayendo. Recuerden ustedes que la misma ley, la misma constitución ya aparta ciertas líneas presupuestarias para desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? Como el tema de la educación superior, que es el 6% que se le pasa a la universidad. Estamos hablando de las alcaldías, que ya condiciona que las alcaldías deben de recibir un 11% de las transferencias. Entonces, ya eso nos está reduciendo precisamente la poder reformar o reconfigurar nosotros los gastos. Por eso es que es importante entonces que nosotros analicemos a través de estos indicadores. El próximo indicador es el servicio de la deuda externa, el servicio de la deuda externa entre las exportaciones. Y recuerden ustedes que todo esto es por 100 porque como es porcentaje, yo le pongo porcentaje, pero ustedes lo pueden tener aquí, es de 1.5, está muy bien. Ahora veamos nosotros los indicadores de solvencia. Los indicadores de solvencia, recuerden que mide la capacidad de cumplimiento que tiene las finanzas del Estado para cumplir con obligaciones de largo plazo. En este caso, intereses de la deuda en términos del PIB. Intereses de la deuda, que aquí lo tengo. Intereses de la deuda entre el PIB por 100. Entonces, este es el costo no productivo que nosotros tenemos con el tema de los intereses de la deuda que nosotros estamos pagando en términos del PIB. Veamos el saldo de la deuda externa entre las exportaciones, que ya lo teníamos aquí también, ¿verdad?
De ahí el saldo de la deuda externa entre las reservas internacionales. Ah, no, perdonen, es el saldo. Y cuando estamos hablando de saldo ya es lo de arriba, perdón. Saldo de la deuda. Aquí tenemos el servicio, el saldo de la deuda externa. Aquí tenemos saldo de la deuda interna, saldo de la deuda externa en lempiras entre el nivel de exportaciones y las exportaciones. Ok, hoy sí. El saldo de la deuda externa en lempiras entre las reservas internacionales. Por aquí tengo reservas internacionales en millones de lempiras, aquí los tengo. Muy bien. Y el último indicador que nosotros tenemos es el saldo de la deuda total. Saldo de la deuda total en lempiras dividida en términos del PIB. ¿Ok? En este caso, solo verificamos la fórmula, el PIB y el saldo de la deuda total. Muy bien. Deuda interna y externa, está bien. Ok. Entonces, aquí están los indicadores. A través de los indicadores y de los parámetros, entonces nosotros podemos decir si nuestro país tiene o no la capacidad de endeudamiento. Repito, no es, y se los decía a los alumnos de macro que me preguntaron una cuestión acerca de la deuda. No es el tema de en cuánto nosotros nos estamos endeudando, sino para qué nos estamos endeudando y cuál es la calidad de deuda que estamos contrayendo. Si nos estamos endeudando precisamente para generar bienes de capital o inversión social para reducción de pobreza, en ese sentido está bien. Pero si nosotros estamos endeudándonos para pagar deuda, entonces tenemos el peligro de que esa deuda se vaya, aumente más. Hay un término de convergencia de la deuda, en donde a través de esta convergencia nosotros sabemos si estamos en el umbral de la insostenibilidad de la deuda o todavía la podemos sostener, que es igual, y recuerden ustedes esta fórmula, a 1 más R, y pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. 1 más R entre 1 más la tasa de crecimiento del PIB. Si yo comparo el término, el numerador y el denominador, y el numerador, lo que está arriba, es mayor, la sumatoria del numerador es mayor que lo que está en el denominador, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que la deuda está creciendo y que la deuda está creciendo incluso más que el pago de intereses, y que ahí tenemos que ver qué medidas hacemos para evitar que esa deuda se nos haga demasiado grande. O sea, siempre existe un límite. O sea, el límite que está recomendando el Fondo Monetario Internacional es de un 40% en países como los nuestros. Pero ustedes van a ver que en países como la OCDE, que mantienen deudas del 60% en términos del PIB, por favor apaguen su micrófono, por favor, jóvenes, apaguen sus micrófonos, gracias.
deudas arriba del 60%, que para ellos todavía son tolerables. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Licenciado, Dígame. buenas tardes. No, solo quería que si podría volver a repetir eso de los porcentajes tolerantes, que no quede muy claro con lo que Es decías, que del 40 y del esos 60%, están por dentro favor. de la presentación que yo les envié ayer. Ustedes tienen que apuntar todo eso, ustedes lo tienen en la presentación. Simplemente yo les hago una relación, por ejemplo, el tema del el indicador de solvencia, que es el saldo de la deuda total entre el PIB, lo que nos dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que que un 40% es el límite ideal para Honduras. Eso significa que no debería de excederse. Pero con todos estos problemas que nosotros hemos sufrido con ETA y OTA y la pandemia y el manejo de la pandemia, que hay una caída de más o menos entre el 9 y 10% del PIB en términos reales, lo que ha generado es un endeudamiento del sector público y ese endeudamiento se ha traducido precisamente en un incremento de más o menos un 46 a un 48% en términos del PIB, a más o menos un 52, 53 o 55% en términos del PIB. Entonces, ya nosotros, aparentemente, si ese fuera el parámetro o el umbral de nosotros en términos del PIB, la deuda en términos del PIB de un 40%, nosotros ya excedimos ese 40%, que es lo que nos está diciendo, que tenemos altas probabilidades de entrar en un default. ¿Sí? O sea, que nuestra deuda sea insostenible. Recuerden ustedes que ayer yo les presenté una fórmula macroeconómica de un modelito que presentan ahí, que es muy bueno, en donde nosotros teníamos, si no me equivoco, uno más la tasa de interés promedio de la deuda menos la tasa de crecimiento, ¿sí? Multiplicado, todo eso multiplicado por la deuda acumulada en términos del PIB, ¿sí? Pero no del PIB actual, sino del PIB del periodo anterior, porque la deuda acumulada es precisamente de periodos pasados, más, en este caso, el déficit primario. Y recuerden ustedes que el déficit primario nosotros lo calculamos de forma opuesta. Gastos menos los ingresos. Entonces ahí sí tiene una lógica, porque si gastos menos ingresos sale positivo, significa que nosotros estamos en déficit, ¿verdad? Y si eso sale negativo, es que es superávit. Por favor, vean la presentación que ayer yo les subí, se las compartí, les compartí también la presentación, y de esto yo lo que necesito es que ustedes empiecen a aprenderse las fórmulas y, más que aprenderse las fórmulas, a ser analíticos. Porque sin duda en las pruebas que yo les ponga les voy a dar todos estos cuadros para que ustedes calculen los indicadores y me digan si el país tiene o no tiene riesgo de, de entrar en una insostenibilidad, y cuáles son las medidas que puede utilizar el gobierno o que puede aplicar el gobierno para que no entre en esto. Recuerden que ayer también la misma fórmula nos dice qué elementos son los que podemos considerar. El elemento número 1 es la reconfiguración del déficit primario. O sea, nosotros sí podemos modificar lo que es el tema del déficit primario. La otra cosa que sí también nosotros podemos hacer es una readecuación del pago de los intereses, ¿verdad? Aunque eso es un poquito más difícil. Y eso va a depender también del tema de cómo nosotros estemos manejando el tema de finanzas públicas y cómo todos estos indicadores nos sirven precisamente para asumir deuda,
que no sea tan costosa. Pero cuando los indicadores son desfavorables, entonces lo que suele suceder es que los inversionistas, los organismos internacionales ven que nosotros tenemos una alta probabilidad de impago. Y cuando hay una alta probabilidad de impago, entonces eso afecta el pago de intereses. Eso sí, yo necesito que lo veamos. Entonces, yo voy a dejar por aquí la clase. Espero que ustedes responsablemente vean el video que ayer puse y por eso lo puse. Solo 12 visitas han visto precisamente lo que yo tengo. Yo no sé cómo van a hacer, pero el día viernes, todo el día les voy a dejar una prueba que solo les va a durar 40 o una hora. Ustedes sabrán a qué horas la pueden hacer. Y ustedes contestan a una sola vez, a un solo intento, ustedes y yo les voy a dejar tanto el tema de las cuentas financieras del sector público como los indicadores de sostenibilidad de la deuda. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Tienen alguna duda? Licenciado, disculpe, esta clase de hoy también la va a subir a YouTube. Es que no es mi obligación subirles las clases, muchachos. Yo por cortesía se las subo. Eso es lo que yo quiero que me entiendan, porque yo los materiales todos se los he dispuesto a ustedes. O sea, yo siempre les Sí, subo. pero lo digo No, para disculpe. repasar la clase. Sí, pero ustedes tienen que tomar, ustedes que tienen que entrar a clases, porque esa es su obligación, ¿sí? Yo con gusto se lo subo y no tengo ningún problema porque está grabando. Entonces, espero yo que ustedes empiecen no solo a ver esta clase, sino que a ver las clases pasadas y empezar a tomar eh, eh,